Gracias por estar ahí. Lo que pasa fue que Alfonso llevó el programa a los 40 grados. Imagínense cuando el paciente lo llevan, que el médico dice, tiene la temperatura muy alta. Pero una cosa que siempre, en el caso personal, de quien nos dirige la palabra, trata de que no lleguemos, es que este país llegue al nivel de violencia que tiene hoy Haití, Nicaragua, por torpeza de la clase gobernante. Entonces, mientras eso sea posible, hay que estar trabajando para que el pueblo dominicano pueda vivir en paz. El pueblo haitiano en el día de hoy, todos estos días, ha estado en las calles protestando porque no se entiende con quienes los están gobernando. Y entonces cuando hay una dirigencia política torpe, una dirigencia política que su mayor interés es hacerse de dinero, humillando a la gran mayoría del pueblo, no importa dónde sea, entonces es normal que haya una reacción violenta. Y cuando llega la violencia, sobre todo si en ese tramo violento no hay posibilidad de que la sociedad logre hacer cambios políticos en la sociedad. Por eso es que no acompaño a Alfonso cuando él habla de que nosotros implementemos un método que tenga mayor fuerza, porque y después que lo hagamos, ¿para dónde vamos? Pero si hay un plan, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Usted no tiene inconveniente? No. Lo de Haití es difícil, es complejo, es preocupante. Mira que a veces han quemado el país. A veces las cosas se contaminan. Eso es lo que Juan Bosch llamaba una poblada. Eso no tiene dirección. No. Eso es una masa humana. Un desahogo. Una masa humana que salió a acabar con todo. Arrasar con todo. Bajo el fuego. Porque eso es parte de la cultura de Haití. Eso está con el nacimiento de su república y de su libertad. Y de la abolición de la esclavitud. Sí, pero que ellos lo que están manifestando es un estado de ánimo, de indignación. De indignación porque lo poco que hay está concentrado en pocas manos. Y porque los políticos de allí no son ejemplos. Los de aquí tampoco. Fíjate, en la prensa de los últimos días de la semana pasada, vimos que en Nicaragua iban por más de 300 muertos. En Colombia hay mucho más y en México también. Sí. Entonces, una gente que ame su país, como pretendemos nosotros, de que queremos la República Dominicana, porque no tenemos ninguna otra posibilidad. Primero porque no queremos ir a vivir a ningún otro país. ¿Lo de Haití de casual o tiene alguna explicación? ¿O está dirigido? Porque mire que ninguna fuerza del orden intervino. Ni policía, ni MINUSTAH, ni nadie. Lo dejaron. Y cuando la gente empieza a bailar un merengue, si le ponen una bachata la baila, y si se tira 4 tragos de clerén y le ponen una salsa o un guaguancó, también lo baila. Porque el borracho baila cualquier cosa. Entonces, como allí no intervino nadie para regular aquello o poner orden, ellos siguieron quemando. Observe los videos. Nadie interviene. ¿Habrá alguna acción dirigida para que luego la estampida sea mayor? Pero que sí, ellos están a base de guira, clerén. Eso, desde aquí uno presume que no si oyen 5 tiros, se espantan, cada quien coge para su casa. Pero nadie intervino. Ellos acaban de tener una policía, de entrenar un ejército. Usted no ve todo aquello. Y la MINUSTAH está ahí todavía. Y nadie puso freno a aquello, ni lo intentaron. Pero es que muchas veces se ha repetido que Haití no es una nación. Yo creo que Juan Bosch era que decía que eso era un conglomerado humano. Y entonces tienen una cultura un poco diferente a la de los otros países. A la de todo el mundo. Sí. Ellos mismos no se entienden. No se entiende. Ellos mismos no, aquí.
se ve que... Por eso se enamoran y se consiguen la muchacha y tienen sus hijos. Porque eso es una necesidad fisiológica que hasta los animales... Se entiende. Para sí, eso. Un caballo fácilmente rompía una empalizada para cruzar donde estaba la hembra, o un toro, y eso, si los animales tienen una presión... Bueno, lo de Haití es difícil, Juan Francisco. Quemaron el país. Ellos van a dar 120 años atrás con eso. Porque todavía no se recuperaban de lo de 2010. Cuando el terremoto inducido por Estados Unidos, porque lo que hicieron fue que reventaron una bomba de hidrógeno en la bahía de Puerto Príncipe. ¿Cuántos años hace eso? 2010, 8 años. Nosotros, el día de ese terremoto... Eso fue el 12 de enero. Ramón Almanzar... Usted y yo estábamos en un programa. Yo no me di cuenta de eso. Y nos agarramos de la mesa. Usted y Ramón, par de cobardes, yo no. Yo soy igualito. Yo no me enteré de eso. De verdad, yo no sentí el temblor de tierra ese. ¿Cómo es que hay una afirmación de que la inocencia es... Inocencia es felicidad. Exacto, no tiene miedo la inocencia. La inocencia no tiene miedo, eso es felicidad. Al no enterarse, pues no tuvo que agarrarse. Yo muy jovencito, ¿qué voy yo a enterarme de 8 años atrás. 8 años atrás. Sí, de 50 años todavía se es joven. Sí. Y entonces, con esto de ahora, el país se derrumbó. Haití se derrumbó. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Y cualquier cosa para acá que viene. Precisamente. Pero ese tipo de retroceso es lo que no quisiéramos para la República Dominicana. Porque fuera mejor para nosotros venir cada mañana aquí a upar a los gobernantes. A leer poesía. Sí, fuera mejor. Pero en estas condiciones, con un país como el título de la obra aquella, que da un paso adelante, 2 atrás. De Lenin, del maestro. Así no se avanza. Y entonces la cuenta de los líderes políticos cada vez más floreciente, cada vez con más dinero. Así no se puede. Entonces, para contrarrestar eso necesariamente hay que darle una fusiladita. No, yo creo que hay que crear las condiciones que el pueblo pueda organizarse, porque en el último programa que hicimos con don Jacinto Ascensión, yo inquirí su aporte en su condición de estudioso de la sociología. ¿Por qué los pueblos siguen los líderes que los maltratan? Y él, dentro de sus explicaciones, decía que eso estaba circunscrito a la falta de educación. Un pueblo sin educación es fácil presentarle, como lo hicieron al pobre Guacanagarí, que ha sido tan criticado, un espejito por oro. Era que él no tenía las condiciones de la preparación de sus atacantes. Guacanagarí era mi cacique, allá en el Cacicago de Marién, en Dajabón, por allá. Sí, pero yo pienso que la crítica hay que repensarla con relación a él. Él, partiendo de la tesis que desarrolló aquí Jacinto Ascensión, la educación es fundamental para entender los fenómenos. Y él sostiene que al ser un pueblo que está mal educado, y entonces tuvimos que analizar la bellaquería de este joven de Villajuana que se opuso a lo del 4%, para que el pueblo no avance. No le interesa a los políticos. Recuerda la frase de Martí: ser culto para ser libre. Porque eso es una tesis martiana. Claro que sí. Y antes de que sea una tesis martiana, debe ser una tesis de uno de los clásicos. Porque nada es nuevo sobre la faz de la tierra. No. Nada es nuevo. Todo está dicho y pensado. Todo. A un pueblo sin cultura, a un pueblo sin educación, a un pueblo sin formación, es fácil manejarlo, maniatarlo, conducirlo como si fuera un rebaño. Pero una persona que tenga preparación, que tenga un conocimiento cultural o técnico, científico, no es fácil maniatarlo. Decirle que 4 son 5. Por eso con Cuba no se puede jugar. Cuba hará cambio cuando ellos decidan hacerlo. Porque es un pueblo organizado, es un pueblo preparado, es un pueblo formado en lo técnico, en lo científico y en lo cultural. Y sobre esa base tienen una identidad, porque han sido formados en la escuela en el amor patrio. Han estudiado su propia historia, entonces conocen su fisonomía histórica, saben de dónde vienen, dónde están
¿Y para dónde pueden ir si tuercen el rumbo? Pero que sea una educación que comience en la escuela, con una riguridad científica. Mire, en el año 1996 yo fui a Cuba junto con Germán Miranda Villalona. Ajá. Este procurador contra el lavado de activos. Él fue dirigente estudiantil en la universidad. Sí, fue de Fuerza Juvenil por el Socialismo, fue un dirigente del Partido Comunista Dominicano, un gran dirigente, fue presidente de la Asociación Americana de Juristas, y en esa calidad de presidente de los juristas fuimos a Cuba. El presidente y yo de la dirección. Y allí en Cuba, conversando con niños de 7 y 8 años, nos hablaban de José Martí, de Máximo Gómez, de Camilo Cienfuegos, del Che Guevara, de Antonio Maceo. Conocen su historia. Y uno se quedó sorprendido. Manejaban más que yo el tema de Máximo Gómez. Del 96 para acá yo vengo estudiando el pensamiento de Máximo Gómez, porque sentí vergüenza estando en Cuba con Germán Miranda Villalona, o Dani Villalona como le decimos en Dajabón, que aquellos muchachitos de 7, 8 años manejaran al dedillo la historia de Máximo Gómez, el generalísimo Máximo Gómez, y conocieran de táctica y estrategia usada por Máximo Gómez. Entonces, un pueblo educado es un pueblo que camina en el tránsito de la libertad, del amor a su terruño, ama la soberanía, y no es fácil juzgarlo. Bueno, pero la impresión nuestra fue otra. Hablando con un cubano aquí en el país, Raudilio. Raudilio Martín Sánchez, un que filósofo, abogado. Él allá en Cuba, no sé si todavía tiene la posición que pudiera tener una doña Miriam Germán aquí en la Suprema Corte de Justicia de allá. Y en una conversación donde estábamos nosotros, dijo, mire, yo en el periodo especial perdí 25 libras porque salí a trabajar a las calles como un obrero. Él con fue, una pala. él fue presidente de la sala laboral del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Y entonces eso solamente lo puede hacer un hombre o una mujer que esté convencido de lo que quiere para su país. Porque hay uno ahí en la Suprema Corte de Justicia que usted siempre le dice que tiene gripe, que a lo mejor ya no hará ningún trabajo forzado. Quien tiene gripe siempre está mosqueando. ¿Cómo va? Y quien está mosqueando es un mocoso. Digo, es lo que uno aprendió desde muchacho. Así es. Entonces, usted me sacó del tema con relación a la seguridad social, pero no hay problema. Dice el editorial del periódico El Día de hoy, refiriéndose a ese tema, que Juan Francisco lo cortó, porque le tenía miedo aquí a... No, que acordamos que yo iba a llamar a Fulgencio Severino para... La seguridad social, un timo social. Un timo es un engaño, es un robo, es una usurpación. El sistema de la seguridad social, que al momento de su nacimiento representaba una gran esperanza, para mí nunca la representó. Yo siempre fui crítico de lo que venía. Porque lo que viene de una política neoliberal, póngale un stop. Y Severino no quiso entender eso, como marxista que es. Que voy a llamar a Severino. Llámelo, que se lo digo aquí, pues yo se lo digo públicamente por aquí. Y él ve el programa. Se ha convertido en una carga económica para todos y un enorme negocio para pocos. Y eso nada más lo sabe el editorialista del periódico El Día. El gobierno lo sabe. Pero no, son tan claros. Más que el gobierno, lo sabe el pobre que va hoy a un hospital. El que lo sufre en carne propia. El superintendente Pedro Luis Castellano, de la CESARRI, dijo que es ilegal negar el servicio si la cobertura está en el catálogo del plan de servicios de salud. Si la prescripción es pertinente y no viola ninguna disposición, le deja siempre una brecha a los que hacen negocio. Ahí es que está. Porque le acomodan el negocio, ahí o le acomodan el picheo ahí es que al bateador empresarial. Ahí es que le ponen las cosas difíciles, que no entiende la noticia para descifrarla. Y ahí eso es que juega la politiquería. No hay fundamento legal, reglamentario ni normativo que sustente negar la cobertura del derecho de un afiliado a un estudio indicado por un profesional calificado
siempre que esté en el catálogo por el hecho de que el profesional. Es decir, la gente se pregunta, ¿y para qué va un hombre con un maletín al Congreso a llevar dinero para que le aprueben una ley? Para esto, para hacer los negocios. Pero porque entonces a la ley, que usted la ve bonita, le meten una coletilla de menos de una línea, a veces le ponen un no, una sola palabra, y cambian todo. Una coma. O una coma, sí. Y cambian todo. Y después entonces se agarran de ahí y empiezan a exprimir el pueblo. Llevaron 20 millones al Congreso, pero luego sacan miles de millones. ¿A quiénes? A los hombros del pueblo. Son ladrones. Y con los ladrones, ¿qué es lo que hay que hacer? En el último programa, vuelvo e insisto, porque tratamos de la educación. Entonces al final, cuando vimos que ya no había otro camino que no fuera salir de esta partidocracia, como le llama Narciso, yo me permití hacer una cita de Federico García Godoy, de la obra El Derrumbe, cuando él dice, agobiado con los problemas del 16 al 24, que aquí había que tener dos partidos, el de los hombres malvados y el de los hombres honrados. Ya, con eso nosotros... Y en un pueblo sin educación, la mayoría se va con el de los malvados, porque los malvados van a repartir prebenda, dinero, gallinas, salami, puerco. Bueno, y los hombres honrados no van a repartir nada. Si esa ley que está muriéndose en el Congreso, los que la van a hacer tuvieran algo de vergüenza, hicieran una ley en donde esas cosas no fueran posibles. Mire, usted dice que Narciso habla de la partidocracia. En mi libro que va a salir ahora pronto, sobre el tema de los agrónomos, yo hablo de los partidos muertos, de los partidos muertes. Está ahí la palabra. Pero me han dicho, porque ya yo hablé con el que está haciendo la impresión, que usted le cogió miedo a los que le dieron fuego al edificio aquel de agricultura. Eso viene en el segundo tomo. Usted ve, buscó un bajadero para salvarse. El segundo, es ahora que hay que plantearlo. Vamos a la pausa y de regreso entonces a Jacinto Ascensión. Sí, él es más... Gracias, Juan Francisco. Él es más estable que nosotros.